Bueno, buenas a todos. Acá los saludo desde Buenos Aires, Argentina. La verdad, muy contento de poder compartir este momento con ustedes, que tiene como finalidad, como fin, como objetivo, es contarle un poco mi proceso. ¿Está bien? Bueno, mi nombre es Gonzalo Agüero, soy papá de 2 hijos. Estoy casado hace más de 10 años con Cecilia. Bueno, más de 10 o va a ser 10. Ustedes saben que los hombres con eso estamos medio medio. Pero más o menos ese tiempo. Gracias a Dios, hace 2 años nuestra familia entera se convirtió al catolicismo luego de estar en más de 10 años en la fe protestante, la fe evangélica, siendo protestantes, más precisamente de corte bautista, si se puede decir, aquí en Argentina. ¿Cómo pasó todo esto? De ser bautista, ¿cómo pasa una familia entera a ser católica, a convertirse al catolicismo? Bueno, más o menos esto surge a raíz de que, gracias a mi ministerio activo dentro de la iglesia evangélica, surge la necesidad de crear lo que se conoce como unas redes sociales de la iglesia, ¿no? De la iglesia en donde iba. En esas redes sociales hay una partecita en la red social Instagram, en donde que yo me pongo a hacer contenido netamente evangélico, de corte, entre comillas, apologético. Entonces, el Gonzalo, aproximadamente del 2016, 2017, más o menos, comienza a hacer contenido en las redes sociales, contenido netamente protestante, y comenzamos con un amigo a realizar esta tarea, esta labor, ¿no? Siendo evangélicos. ¿Cómo llego a eso? Bueno, en realidad mis padres hasta el día de hoy son protestantes. Ellos son pentecostales. ¿Está bien? Mis padres, yo nací en el seno de una familia pentecostal. Luego en mi adolescencia lo que ocurre es que voy experimentando una serie de cuestiones que hacen que yo me aleje de la fe que es puramente pentecostal. ¿Qué características tiene, Gonza? Bueno, la, la fe pentecostal, como se conoce aquí en Argentina, en Buenos Aires, es el continuismo de los dones, el hablar en lenguas, el creer en pastores, profetas, apóstoles, ¿no? Modernos. Bueno, y esos tintes característicos que tiene el pentecostalismo hace que yo me distancie bastante en mi época de adolescente. ¿A dónde es que me acogen o trato de ir con ellos? Bueno, los bautistas, ¿sí? En realidad era una iglesia adenominacional en la que voy a partir de los 16, 17 años, pero dentro de esa iglesia eran más bautistas que otra cosa. Al ser iglesia adenominacional, la gran mayoría eran bautistas, pero también habían ciertos pentecostales que, nada, comulgaban también con ellos y otro tipo de personas que también conservaban una corriente más ideologizada, como ser el calvinismo, por ejemplo, dentro de la congregación de Hermanos Libres, la congregación donde yo comienzo a congregar. Había calvinistas de 5 puntos, calvinistas de 3 puntos, había aquellos que sostienen las doctrinas de la gracia, el tulip, ¿no? Había otros que eran netamente arminianos, eh, había netamente también personas pentecostales, como les digo, había reformados, bueno, había de todo un poco, dada la denominación adenominacional, es decir, sin denominación. Es ahí en donde conozco a la que hoy es mi mujer, y comienzo con mi amigo a crear, con mi amigo protestante, a crear contenido en las redes sociales. En este contexto, para que se vayan teniendo todo el contexto y ser ordenado en los sucesos, es que comienzo de a poquito tirarle algún palito a la iglesia católica, como se dice acá en la Argentina, ¿no? Un palito, un palazo, como que medio mirarla de costado. Nunca fui católico, mis padres tampoco, nunca he tenido un acercamiento para con la fe católica, jamás. ¿Qué sabías de la fe católica, Gonza? Lo básico, lo que todo el mundo dice y repite, porque culturalmente nos han enseñado esta leyenda negra falsa de, bueno, los católicos adoran imágenes, suplantan a María en vez de a Cristo, no sacan a Cristo del medio, la ponen a María, adoran al Papa, creen que el Papa es más importante que Cristo, tienen doctrinas que son antibíblicas, que se le han inventado los papas, que estos son también muy
nada. Todo epíteto que es negativo. Yo sostenía eso porque culturalmente se enseña eso, se sostiene eso, los libros te enseñan de eso. Entonces era una persona que era un anticatólico no practicante. ¿Qué quiere decir no practicante? Que en las redes sociales no me veías como un anticatólico, sí como un evangélico. Pero empiezo a atacar de a poquito a la Iglesia Católica en las redes sociales que yo manejaba como protestante. Hasta que en un momento llega la conversación, en una conversación, en un chat que me llega, en un mensaje, me habla un chico llamado Nicolás, lo recuerdo y lo recordaré siempre. Lamentablemente hoy por hoy perdí el contacto de Nicolás. Pero este chico Nicolás me habla muy amablemente y me dice, he visto tu comentario en el mensaje, he visto tu contenido, perdón, he visto tu contenido. No me parece que estés enseñando fielmente lo que la iglesia enseña. Estás levantando como lo que se conoce como muñecos de espantapájaros. Estás levantando muñecos de paja. Estás atacando algo que la iglesia no enseña. Lo que yo quiero es invitarte a debatir sobre la fe católica y yo te voy a enseñar, por ejemplo, que la Eucaristía no es un símbolo, que en la Eucaristía está presente Jesucristo. Yo dije, es una locura, esto creen en esa transustanciación que es algo muy propio de un desquiciado creer en eso, ¿no? Discúlpenme, era mi pensamiento como evangélico. Yo te voy a enseñar que los santos interceden bíblicamente y la historia lo puede demostrar. Yo dije, una locura, los santos están muertos, nada son, no existen más, no me pueden escuchar. Estos idólatras que oran a personas que están fallecidas. Bueno, él me va a mostrar, me invita a un debate para mostrarme esas cuestiones. ¿Qué pasa? Uno que es honestamente intelectual, reconoces sus debilidades, reconoce que uno tiene una teoría, una idea, pero no está pulido en el sentido, no conoce a fondo lo que es la doctrina católica. Yo siempre sostuve una ley, digamos. No hables de lo que no conoces. Vos podés tener una opinión, como cualquiera puede, yo puedo opinar de cocina, no soy cocinero. De hecho, estoy estudiando el segundo año del profesorado, eso no lo conté en mi presentación, el segundo año de profesorado de historia. No hables en un debate, no subas a debatir algo que no conoces, porque si tu fin es el salvar a las almas, ayudar a que las almas encuentren salvación, lo que podés causar es ser piedra de tropiezo para aquellas almas que te escuchen. A esta invitación de Nicolás, este chico católico, mi respuesta fue la siguiente. Nicolás, sinceramente no estoy en condiciones de debatir con vos porque no tengo el conocimiento de la fe católica que tenés vos. Lo que sí, yo te voy a proponer que me des un tiempo, ¿sí? Para yo estudiar tu catolicismo y cuando yo haya terminado de estudiar tu fe católica, dame unas semanas, algún mes y piquito, algunos meses. Cuando yo haya terminado de estudiar de dónde es que ustedes sacan todas estas cosas, yo voy a destruir tu catolicismo por dentro. Lo que yo voy a hacer es estudiar el catolicismo para poder enfrentarme a vos en un debate y destruir tu creencia, que yo estaba seguro que era pagana, idólatra, etcétera, etcétera. La respuesta de Nicolás fue, bárbaro, genial, me parece bien. Cuando estés preparado, me mandas un mensaje y coordinamos el debate. Ok. Ahí comienza un proceso de estudio y todos concordaban en lo mismo, ¿no? Bueno, la patrística juega un peso muy importante. No solo la Biblia, claro está, pero la historia de la iglesia, la historia del cristianismo juega un peso muy importante que es fundamental para comprender la fe católica. Porque nadie puede negar que si yo quería ir a una iglesia en el año 775, la única iglesia que yo tenía para ir era una iglesia católica. Nadie puede negar que la iglesia católica es la que está presente por más de 2000 años. Para uno sostener el protestantismo, lo que tiene que sostener primero es la corrupción de la iglesia católica.
Yo para ser protestante yo tengo que conceder la corrupción de la Iglesia Católica. Eso me va a llevar un montón de problemas que no vienen al momento, lo abordaremos más adelante. Entonces comienzo a hacer un estudio profundo de la historia de la iglesia, gracias a que yo ya estaba en el profesorado, yo tenía algunas herramientas al momento de la historia, había leído algún que otro autor, si bien estaba recién iniciando, había leído algún que otro autor como para poder abordar la historia de manera, entre comillas, objetiva, porque citando Arranque, la objetividad en la historia es un horizonte al que nunca vamos a poder llegar. Pero sí esto de la intersubjetividad nos iba a ayudar a tener testimonios variados de lo que se creía en el cristianismo primitivo. Acá viene lo importante. Acá viene mi presencia en la historia del cristianismo. Acá viene cuando yo voy a las fuentes primarias, los testimonios del cristianismo primitivo. Y acá, gente que me está escuchando, hay que ir de manera ordenada. ¿Por qué digo de manera ordenada? Porque hay que ir contrastando. Hay que tener catecismo en mano, hay que tener las fuentes primarias en mano y hay que tener el Nuevo Testamento en mano. El Antiguo también, obvio, pero la Biblia, se me entiende que por Biblia, ¿está bien? Hay que ir contrastando estos tres pilares que son fundamentales, que básicamente son, qué casualidad, los pilares por los que se sostiene la fe católica. Biblia, magisterio y tradición. En mi proceso de investigación minuciosa, detallista, mi esposa puede dar fe de esto, compartíamos cafés a la noche, eh, encontrando testimonios de los padres apostólicos. Padres apostólicos, ustedes ya sabrán porque son muy conocedores e inteligentes, pero para el que no conoce qué es un padre apostólico, es un obispo del cristianismo, ¿sí? O un apologista cristiano, muy, muy cercano a los apóstoles, tanto es así que ha tenido contacto con uno o más de ellos. Por eso se le conoce como padres apostólicos. Luego van a venir los padres de la iglesia, que son aquellos que desarrollan, pulen, perfeccionan, explicitan la doctrina católica. Pero los padres apostólicos, por ejemplo, puedo mencionar a San Ignacio de Antioquía, fue discípulo del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Entonces puedo nombrar a San Policarpo, que ha sido discípulo del apóstol San Juan. Estos hombres habían estado en contacto con los apóstoles de Jesucristo. Yo soy consciente de que ellos reciben la enseñanza de los mismos apóstoles. Soy consciente que ellos reciben la enseñanza del propio Cristo, porque Cristo es el que transmite a los apóstoles y estos últimos a estos hombres que escriben a finales del siglo I. Está bien, bueno, comienzo del siglo II. Ignacio va a morir en el año 107, si mal no recuerdo. Gonza, me hablaste de los testimonios. Ok, ¿qué decían esos testimonios? Bueno, esos testimonios de la iglesia primitiva no tenían el mismo significado que tenían para mí como evangélico. Yo no tengo citas preparadas porque la realidad es que no vine con citas preparadas. Pero les puedo contar a aquellos hermanos evangélicos que un evangélico como yo en ese momento descubre que no había tal cosa como Santa Cena, sino que ellos le llamaban Eucaristía. Primer bandera roja. Yo tengo Santa Cena, ellos tienen Eucaristía. Estamos hablando del cristianismo muy primitivo, ¿sí? Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, los orígenes, los albores de la fe cristiana. Ellos tienen Eucaristía. Su significado de Eucaristía es completamente diferente al significado que yo tengo de Santa Cena. Mi Santa Cena es un símbolo, es una representación, es algo que no es real, sino que es como un simbolismo. Y el significado que ellos tienen es un altar, esto ya tiene sus raíces en el judaísmo, un sacrificio, y hablan del sacrificio eucarístico. Epa, epa, epa. Son muchas banderas rojas, porque el catolicismo sostiene que en la misa
En la misa es el ofertorio del sacrificio. El culmen de la fe es la misa, es el sacrificio del Cordero. Todo iba cuadrando con el Nuevo Testamento. Y a pesar de que a mí me molestaba, a pesar de que a mí me podía llegar a molestar, iba cuadrando con el Nuevo Testamento y a su vez con lo que enseñaba la Iglesia Católica. Estamos tocando solamente un tema, chicos: Eucaristía. Así como se dio con la Eucaristía, se fue dando con un montón de cuestiones. Tema del papado, tema de los concilios. El pilar de la fe protestante evangélica es la sola escritura, ¿no? Este grito de guerra que tuvo su origen en la Reforma Protestante de 1517, liderada por, en principio, Martín Lutero, luego se suma Calvino, Zwinglio, Bullinger, Melanchthon, etc. Pero sola escritura postula que la única autoridad infalible es el texto escrito, es la Biblia. Lo que vemos en la historia de la Iglesia, del cristianismo primitivo, es que se dan concilios y que esos concilios tienen que ver o tienen un gran peso de la tradición para formular los dogmas que hoy creemos, que el mundo evangélico también abraza. Entonces, si yo tengo concilios que son guiados por el Espíritu Santo, según dicen los católicos, y que en esos concilios la tradición suma un peso tremendo, es porque yo tengo que ver a la tradición no meramente como una autoridad más que yo puedo rechazar. Tengo que ver a la tradición como autoridad asistida por Dios misma. El concilio es asistido por medio del Espíritu Santo, que asiste al colegio que se reúne allí para, entre otras cosas, ¿sí?, poder en algún momento tener un canon bíblico. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo está presente en este concilio y está preservando del error a estos hombres para que no se equivoquen al momento de definir: esto es palabra de Dios. No faltan, no sobran. Esto es. Bueno, Gonza, eso dice la historia, pero la Biblia, ¿qué dice? Bueno, para mi sorpresa, en el Nuevo Testamento hay un hecho similar, que es el Concilio de Jerusalén. Hay una parte en el Concilio de Jerusalén. Primero vamos a empezar cronológicamente. El concilio surge porque hay una disyuntiva, hay un problema. ¿Esto qué ocurre en la iglesia protestante? Cuando hay un problema, no se puede resolver porque no hay alguien que oficie como árbitro, oficie como magisterio, que diga esto no, esto sí. En el mundo evangélico en el que yo estaba inmerso, si yo tenía problemas con el pastor, podía charlar, etcétera, etcétera, pero si ese problema persistía, yo me podía ir y fundar mi propia congregación. Reitero, esto no es ridiculizar la fe protestante, esto es lo que ocurre. Sé que suena por ahí hasta con un tono burlesco, no es la intención. La intención es que tomemos conciencia de que esto ocurre en el mundo evangélico. No estoy de acuerdo con el pastor, me voy y fundo una congregación en la que yo lidere, maneje, y que todos los que estén allí estén porque están de acuerdo con la interpretación que yo tengo de la escritura. Esto se ha dado siempre, se da y se seguirá dando. Ahora, en Hechos de los Apóstoles hay una disyuntiva: los judaizantes querían hacer una cosa, los cristianos otra. ¿Qué hace el colegio apostólico? Se reúne en un concilio. Y acá viene la parte fuerte. Ese concilio lo tenemos ahí escrito y dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Un individuo que estaba ahí en el concilio dice que en medio de ellos la decisión la toma el colegio apostólico junto con el Espíritu Santo. Es decir, allí está el Espíritu Santo, en esa reunión de obispos, guiando a los obispos para que ellos no caigan en el error. Y ahí lo tenemos explícito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 27.
El Espíritu Santo está con nosotros. ¡Wow! Ahí ya viene otro problema también, porque yo no sostengo ese sistema de gobierno eclesiológico. Mi sistema eclesial es completamente diferente. Esto huele mucho, hay mucho olor a catolicismo acá. Ni hablar que si te vas a la historia es el mismo mecanismo, que suele haber problemas, los hay. Que hay páginas negras, las hay. Que hay luces y sombras, las hay. Pero no quita que la iglesia cristiana que Cristo fundó tenga estas características. Características que en la fe protestante no encontrás lamentablemente. ¿Está bien? Bueno, para no irme y redundar en cuestiones de temas puntuales, yo comienzo a descubrir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así como va concordando la historia, la tradición, el magisterio y el Nuevo Testamento, para mí era importantísimo eso, mis preguntas, mis dudas empiezan a ser muy difíciles de contestar en el mundo protestante. Muy difíciles de contestarme para mí como evangélico. Cuando yo leo, por ejemplo, y con esto ya voy cerrando para que no sea muy monótono ni muy aburrido, veo la apología que hace Justino Mártir. Justino Mártir es mi apologista favorito, vamos a ponerle, ¿no? El que me ayudó de manera exponencial a que yo abrace la fe católica. Justino Mártir escribe su apología, mitad del siglo II, y lo que hace es dirigirse y contarle al emperador de Roma, Antonino Pío, cerca del año 180, si no me mal no recuerdo, lo que hace es contarle y hacer una defensa del cristianismo, alegando que los cristianos en realidad no eran caníbales, sino que compartían su culto de la siguiente manera. Y cuando San Justino comienza a detallar cómo era el culto cristiano, en esa época, para enviárselo al emperador, si ustedes lo pueden leer, léanlo, es una misa. San Justino describe una misa. Lo que hace San Justino es describir una misa. Entonces, uno va leyendo y va, si estuvo en misa presente, va recordando. Obviamente han pasado 2000 años. Cosas que van a cambiar cuestiones litúrgicas, seguramente. No estamos en el siglo segundo de nuestra era, estamos ya en el año 2025. Entonces, es evidente que van a haber cambios. La esencia está ahí. El sacrificio de la misa es importante, gente. Es importante. La misa es un sacrificio. Todos los padres hablan del sacrificio de la misa. Si hay un sacrificio, es porque hay una ofrenda. Donde hay una ofrenda, hay culto a Dios. Yo quiero estar donde hay culto. Otra cosa, ustedes ingresan a una iglesia evangélica, ¿sí? Lo primero que ustedes ven en el medio, como algo principal, muy importante, es un púlpito, claro, porque allí se entona la palabra de Dios, las prédicas. El centro de la fe evangélica, en realidad, es la Biblia, es la predicación, es la palabra. Por eso no es casualidad, cuando vos entrás, lo primero que vos veas es un púlpito, muy adornado, muy lindo en algunas ocasiones. Y cuando vos entras a una iglesia católica, ¿qué ves en el medio? A ver, vamos, ayúdenme a pensar. Ustedes ingresan a una catedral, ingresan a una parroquia o a una iglesia evangélica. Así sea muy grande, muy famosa, o una capillita en el medio del campo rural, muy modesta. ¿Qué es lo que ven primero cuando ingresan? Exacto, un altar. Ustedes ven un altar, porque el centro de la misa es el sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque los católicos sostienen que allí está presente Jesucristo, en alma, sangre, cuerpo y divinidad. Esto lo creen desde los primeros cristianos hasta los católicos de hoy. Es decir, para no ser tan monótono en mi discurso, todo apunta hacia la Iglesia Católica. Todo apunta hacia la Iglesia Católica. Todos los cañones van apuntándose hacia la Iglesia Católica.
como dice el viejo proverbio, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos conducen a Roma. Biblia, historia, patrística, hasta mismo los problemas que la iglesia tiene, también confirman que la iglesia católica tiene tintes característicos de los que tenía la iglesia primitiva. Uno puede nombrar problemas grandes como el cisma de Aviñón, en el momento en la historia en los que hubo 3 papas, que uno se tuvo que mudar a Francia, Clemente V, que estuvo más de 70 años el papado en Aviñón, Francia. Bueno, hasta eso, que es una parte un poco oscura de la historia de la fe cristiana, de la historia de la iglesia particularmente, también te dice, te confirma que la iglesia cristiana legítima es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque el problema es entre papas, entre obispos de Roma. Atanasio, el gran defensor de la fe, el gran campeón de la ortodoxia en el concilio de Nicea, concilio importantísimo, porque define ni más ni menos que la Trinidad. Se estipula en el concilio de Nicea que el Hijo es consustancial con el Padre. Creemos en la Trinidad, se desarrolla el concepto trinitario, acompañado de filosofía, claro está, por eso les digo siempre que el peso de la tradición es muy importante. Cuando los arrianos lo quieren exiliar a Atanasio, ¿a dónde va Atanasio? A buscar ayuda, ¿a dónde? Al Papa, al obispo de Roma. Es decir, el obispo de Roma juega un rol muy importante. Por eso es que en mi proceso de conversión también estuvo presente la Iglesia Ortodoxa. Porque cuando uno se empapa de historia de la fe cristiana, a uno le quedan 2 abiertos, o la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica Romana, ¿no? Como se nos dice peyorativamente, papista, por el Papa, ¿no? Entonces, cuando uno confirma el oficio petrino, el oficio de Pedro en el Nuevo Testamento, confirma a tus hermanos en la fe, a ti te doy las llaves, etcétera, 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 y luego uno acompaña eso con la historia que confirma, y uno puede seguir acompañando de grandes eruditos también, que no tienen problema en ver el oficio petrino como algo legítimo, es como uno se va inclinando hacia Roma. Este proceso duró aproximadamente cerca de un año, 10, 11 meses. Recuerdo que lo inicié en el verano del 2023 y sí, creo que en 9, 10 meses fue, porque ya fue para terminando el 2024. Pero no termina el 2024 sin yo poder asistir a una misa por primera vez. Cuando ya estaba decidido completamente, mi esposa me animaba, siempre me acompañó desde el día 1, me acompañó con todo lo que ya sabés, conocés de esto, no que sea un gran erudito, sino que ya todas las preguntas que yo tenía que ir a ver un sacerdote. Llegó la hora de ver un sacerdote, llegó la hora de hablar con un cura y ver qué solución le encontramos a esto. No fue difícil, no fue fácil, claramente. Voy a una parroquia cercana, una iglesia cercana de acá de mi casa, golpeo la puerta, sale evidentemente un hombre, le digo, ¿usted es el sacerdote? Me dice que sí, y ahí nomás, como quien dice, como se dice acá en Argentina, a camisa quitada le dije todo lo que le tenía que decir. Soy evangélico, me pasa esto, descubrí esto, necesito saber cómo sigo. Estuvimos hablando desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 12 del mediodía, un poco más de 3 horas, con este sacerdote, y me dice, venite a la misa que doy a la tarde. Venite a la misa. Ese mismo día, a la tarde, llego a misa, mi primera misa, entro, las imágenes, un poco ahí. Yo ya había repasado el concilio de Nicea II, la guerra iconoclasta, yo ya sabía que estaba en la fe correcta, en la verdadera fe, pero no quita que te produzca un rechazo, ¿sí? Eso es algo natural hasta que uno lo va solventando, afianzándose. Entro a misa, veo las viejitas, como yo les digo, que con el buen sentido, ahí su devoción, ¿no?
Me siento casi al final, me agarro del asiento, miro arriba y digo, Señor, no sé qué estoy haciendo, no sé qué me está pasando. Si me estoy equivocando, dame una señal. Y si no me estoy equivocando, también dame una señal. Arreglátelas para que yo las entienda. Usted es Dios, no quiero fallarte, no me quiero equivocar, no sé si estoy haciendo lo correcto. Por favor, dame una señal que yo pueda interpretar que es acá. ¿Se acuerda que yo le había contado algo de Justino Mártir, no? Que es mi santo favorito, se podría decir. Es como alguien muy, muy importante para mí, pero extremadamente importante. Bueno, comienza la misa, el padre comienza el rito, ¿no? Al principio, y el padre en un momento dice, hoy la iglesia nos invita a celebrar la vida y obra de San Justino Mártir. ¡Wow! Yo miré arriba y dije, gracias, ya está, confirmado lo que te pedí, sentí un escalofrío que me corrió por todo el cuerpo, dije, acá es, iba viendo los movimientos del padre, lo que hacía la gente, los fieles, en un momento se ponen de rodillas porque, claro, viene la consagración, ¿no? Lo que hablaba Ireneo, Policarpo, San Cipriano, de que el padre el pan iba a ser consagrado, ¿no? Era todo lo que yo había leído, era esa misa. Era esa misa. La gente doblando sus rodillas. Yo también, no entendía mucho, pero estaba ahí viendo esa devoción a la Eucaristía y ahí estaba presente el Señor diciéndome, llegaste. Acá es, llegaste. Acá es donde tenés que estar. Esa fue mi primer misa y a partir de ahí me tomé bueno, el tiempo de hablar con mis pastores evangélicos, les comuniqué mi decisión. La verdad no tengo que decir nada de ellos, excelentes hombres de Dios. Abrazo de por medio, Gonza, acá tenés las puertas abiertas, vení cuando quieras, oramos por vos, te abrazamos. La verdad no tengo nada que decir, unos caballeros, mis pastores evangélicos. Y ahí comienzo a ir a misa con mi familia. Ahí comienzo el camino ya con mis hijos. Se bautiza mi esposa y se bautizan también mis hijos, hace relativamente poco. Eh, Conozco el sacramento de la penitencia, como quien dice, ¿no? Del perdón de los pecados, porque en el transcurso de que voy a misa, me entero que mi mamá, por presión, y acá viene algo importante también, con presión de mis abuelos católicos, mi mamá cuando me tiene a mí, al año me bautiza por la Iglesia Católica. Mi mamá toma la decisión de bautizarme por Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque mis abuelos la pincharon, la presionaron ahí, vamos, usted es evangélica, pero yo quiero que usted bautice a su hijo en la Iglesia Católica. Me entero que, bueno, ahí me bautizaron a mí en la misma iglesia en donde estábamos yendo. O sea, en la misma iglesia que yo me bauticé, en la misma iglesia en donde yo estaba yendo a mis primeras misas, en donde hoy servimos con mi iglesia, con mi familia, en donde hoy vamos diariamente con mi esposa, con mis hijos, a esa misma parroquia, a esa misma capilla, en donde 29 años atrás me habían bautizado. Yo había recibido el sacramento del bautismo. Así que me enteré que estaba bautizado por Iglesia Católica y comienzo ya con los sacramentos, ¿no? Y el 24 de diciembre del año 2023, yo recibo el sacramento del matrimonio con mi esposa. Recibimos el sacramento el año 2023, la fecha Navidad, 24 de diciembre. Por la mañana, tempranito, nos casamos por Iglesia Católica. Eso más o menos fue lo que nos ocurrió, lo que nos pasó, y es algo que es difícil de sobrellevar principalmente por los prejuicios que uno tiene para con el catolicismo. Pero no quita que a la larga sea, hoy por hoy lo estamos disfrutando la espiritualidad que tiene la Iglesia Católica, rezamos el rosario, disfrutamos la vida de los santos,
disfrutamos la Eucaristía. Disfrutamos la Eucaristía. Yo creo que la Eucaristía fue lo que nos trajo al catolicismo. La Eucaristía fue lo que nos trajo al catolicismo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Se puede pelear con muchas cosas, con otras cuestiones, se pueden discutir. Yo creo que la Eucaristía no admite discusión, ninguna. No admite discusión. Siempre se ha creído lo mismo. Siempre se ha demostrado lo mismo. La Biblia enseña una cosa. La Biblia es clarísima. Está delante de nuestros ojos. Todo el capítulo 6 de Juan es una misa. Todo el capítulo 6 de Juan es una misa. Yo creo que más de eso no se puede decir. ¿Cómo surge mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar? Testigos de la Fe. ¿Cómo surge el canal de YouTube Testigos de la Fe? Evidentemente, la gente, los hermanos evangélicos empezaron a preguntar el porqué de mi decisión. Mucha gente conocida me empieza a preguntar el porqué. Y la verdad que era un poco tedioso por celular, por WhatsApp, por llamada, contarle para que puedan entender. ¿Qué se me ocurre? Se me prende la lamparita. Armo un canal de YouTube en donde yo vaya subiendo videos explicando el proceso. Yo comienzo a hacer videos con un tema particular y explicando el proceso de cómo me llevó este tema a abrazar el catolicismo. Entonces yo comienzo a hacer videos en mi canal Testigos de la Fe, autoridad de la Iglesia, autoridad de la tradición, infalibilidad de la Iglesia, el tema de los papas, la cuestión de las imágenes, María Inmaculada Concepción, ¿por qué? María perpetuamente virgen, ¿por qué? Todo lo que yo iba descubriendo, obviamente, no al nivel de una erudición que podrían encontrar en un canal de apologista católico de hace, no sé, 15 años, evidentemente. Pero sí para el público del llano, varias cosas que tienen que ver con el motivo por el cual yo dejo la fe evangélica. Y así surge el canal y la oportunidad de contar testimonios como los que estoy contando. Así que reflexión final, si se quiere, para todos los que están escuchando este testimonio. Si llegaste hasta acá, si viste todo completo, lo que te puedo decir es que oramos para que tengas la humildad de al menos reconocer que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo. Cristo funda una sola iglesia, no funda muchas. Esa iglesia que Cristo funda tiene características particulares que se cumplen en la Iglesia Católica. Hay que ser muy humilde. El ego que solemos desarrollar es demasiado alto. Muchas veces eso es un problema, es un obstáculo. Hay que ser humildes, a estar abiertos, a poder contemplar otras cuestiones que escapan de nuestra visibilidad al común que tenemos siendo evangélicos, ¿no? Ya tenemos estos presupuestos, estos prejuicios. Bueno, hay que estar un poco abierto a eso. Y la Eucaristía. Eucaristía. Que resuene en tu cabeza esa palabra, Eucaristía. Es muy importante. Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Nada, tenés un pueblo entero que ora por vos y te estamos esperando, así como muchas personas oraron por mí en su momento y hoy estoy disfrutando de la fe católica. Nada más que eso y gracias por acompañarme.